¿sabías que 2026 podría ser el año en que todo cambie en tu vida? Lo que Dios tiene preparado para ti es más grande de lo que imaginas. Hoy descubrirás cómo activarlo, soltar lo que te detiene y caminar en tu verdadera asignación espiritual. Quédate, porque esto transformará tu año por completo. Antes de seguir, quiero que escribas en los comentarios desde donde nos estás viendo y cuál área de tu vida estás listo para transformar en 2026. Tu testimonio puede inspirar a otros y activar lo que Dios tiene preparado para ti. Advertencia espiritual no es para curiosos. En un mundo donde las distracciones son infinitas, nuestra alma se encuentra constantemente a la deriva, buscando propósito en un océano de ruido y falsedad. Pero hay una verdad profunda que, si no la entiendes, podría ser tu perdición. Los tiempos que vivimos son peligrosos, más de lo que muchos piensan. La batalla espiritual no es solo una metáfora, es real. Y no es una cuestión de saber si vas a enfrentarla, sino cuándo. Vivimos bajo una ilusión de paz, cuando en realidad, el enemigo está al acecho, buscando robar, matar y destruir. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en lo que realmente está en juego? No es solo tu bienestar físico, es tu alma. Muchos prefieren ignorar este llamado, porque la advertencia es incómoda. Preferimos la comodidad de lo conocido antes que el desafío de lo divino. Pero esa comodidad puede costarte mucho más de lo que imaginas. El enemigo no descansa, y si tú no te preparas, caerás en sus trampas sin saber cómo llegaste allí. Este es un mensaje para aquellos que están dispuestos a enfrentar la verdad. Si sientes que estás siendo llamado a algo más grande, a algo que va más allá de las preocupaciones diarias, prepárate para ser confrontado con la realidad de tu vida espiritual. La lucha no es solo externa, sino interna. Dios te ha dado libre albedrío, pero también te ha dado la responsabilidad de elegir sabiamente. Este no es un juego. Lo que está en juego es la eternidad. La advertencia es clara, despierta. Si sigues ignorando las señales, podrías perder más de lo que estás dispuesto a perder. Ahora, es tu decisión. ¿Qué elegirás? Fundamento bíblico profético, Isaías y patrón. La profecía en la Biblia es un tema central que ha fascinado a generaciones de creyentes y estudiosos. Uno de los libros más poderosos y complejos de la profecía es el libro de Isaías, cuyas palabras resonaron no solo en su tiempo, sino que continúan teniendo una relevancia profunda en el presente. En este sentido, Isaías no solo habla del futuro inmediato de Israel, sino también de eventos que marcarían la historia de la humanidad y, sobre todo, de los principios espirituales que permanecen eternos. El patrón profético en Isaías no es solo una serie de predicciones aisladas, sino un esquema que se repite a lo largo de la Escritura, revelando la voluntad divina sobre el pueblo de Dios y el futuro del mundo. 1. Isaías, el llamado a la santidad y el juicio divino. Desde el primer capítulo de Isaías, encontramos una serie de advertencias y juicios, no solo sobre las naciones paganas, sino sobre Israel mismo. Isaías 1:4 señala el corazón endurecido de un pueblo que se ha apartado de Dios, ay, nación pecadora, pueblo cargado de maldad, descendencia de malignos, hijos corruptores. Este llamado al arrepentimiento y la santidad establece un patrón profético que se repite a lo largo de la Escritura. Dios no solo llama a la acción exterior, el arrepentimiento, sino a un cambio profundo en el corazón, una conversión genuina que se refleja en la obediencia a su voluntad. 2. La profecía del Mesías. Uno de los aspectos más destacados del libro de Isaías es la predicción del Mesías, un tema que se extiende a lo largo de los capítulos, pero que alcanza su clímax en Isaías 53. Este es un capítulo fundamental en la profecía bíblica, porque describe al siervo sufriente, quien llevaría sobre sí los pecados de la humanidad. Isaías 53, 3-5 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje se ha entendido por los cristianos como una referencia directa a Jesús, quien cumplió con precisión esta profecía al sufrir en la cruz por los pecados del mundo.
Isaías también presenta a este Mesías no solo como el que sufrirá, sino como el que reinará. En Isaías 9:6-7 se le describe como el maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta doble naturaleza del Mesías, como sufriente y como rey, forma una pieza central del patrón profético que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. 3. El patente patrón de juicio y restauración. Otro patrón fundamental en el libro de Isaías es la combinación de juicio y restauración. Isaías no solo habla de juicio para las naciones que han rechazado a Dios, sino también de la esperanza de restauración que viene tras ese juicio. Isaías 4:2 dice, en aquel día, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra será para orgullo y adorno de los escapados de Israel. La restauración es un tema clave en la profecía, y muchas veces se menciona después de un tiempo de corrección severa. Dios siempre ha mantenido una promesa de redención para aquellos que se arrepienten y se vuelven a Él. 4. La misión global del Evangelio. Finalmente, Isaías 42:6 establece un patrón profético que se cumple a lo largo de toda la Escritura y en el ministerio de Jesús, la misión global del Evangelio. Yo Jehová te he llamado en justicia, te tomaré de la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Este patrón revela la visión de un Dios que no solo actúa en favor de Israel, sino que su salvación se extiende a todas las naciones. A través de Isaías, Dios anuncia una misión global que culmina en la venida de Cristo, quien expande la promesa de salvación a todos los pueblos de la tierra. 5. Patrones de obediencia y esperanza. El patrón final que encontramos en Isaías es la llamada a la obediencia y la esperanza en la intervención de Dios. Isaías 55:6-7 declara, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Aquí se presenta el patrón eterno de arrepentimiento y retorno a la misericordia divina, que se extiende más allá del contexto inmediato de Isaías hacia todos los tiempos. El fundamento profético de Isaías no solo habla de un futuro incierto o de juicios pasados, sino de un patrón eterno que Dios ha trazado para su pueblo, juicio, restauración, esperanza en el Mesías. Y una misión global para que todos los pueblos conozcan al único Dios verdadero. Estos temas se tejen a lo largo de las Escrituras, revelando el corazón de un Dios justo, pero también lleno de misericordia y amor, que llama a todos a regresar a Él y recibir su perdón. Verdad número 1. Provisión sobrenatural. La provisión sobrenatural es uno de los aspectos más poderosos de la relación entre Dios y su pueblo, y es una verdad profundamente arraigada en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios provee de maneras que van más allá de lo natural, revelando su poder, su bondad y su fidelidad. La provisión sobrenatural no solo se refiere a los recursos materiales, sino que también abarca la paz, la salud, la sabiduría y todo lo necesario para vivir conforme a su voluntad. Este tema está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es una verdad que sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. 1. La provisión sobrenatural en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, vemos repetidamente cómo Dios provee milagrosamente a su pueblo. Desde los tiempos de los patriarcas hasta la formación del pueblo de Israel, la provisión divina era una manifestación constante del amor y el cuidado de Dios. El maná en el desierto. Una de las provisiones más conocidas y milagrosas es la historia del maná. Después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, se encontró en el desierto sin recursos suficientes para sobrevivir. En ese momento, Dios intervino de manera sobrenatural. En Éxodo 16:4, Dios dice a Moisés, «He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de un día, para que yo lo ponga a prueba si anda en mi ley o no». El maná, un alimento celestial, caía del cielo cada mañana, proporcionando alimento para el pueblo durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Este acto de provisión no solo era físico, sino también espiritual.
Dios estaba enseñando a su pueblo a depender completamente de Él, recordándoles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Este milagro de provisión sobrenatural es un claro ejemplo de cómo Dios provee para sus hijos cuando todo parece imposible. El maná no solo cubría las necesidades inmediatas, sino que también les enseñaba a confiar en el cuidado de Dios en medio de la adversidad. B. El profeta Elías y la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes 17, encontramos otra historia significativa de provisión sobrenatural. Elías, el profeta de Dios, se encontraba en medio de una gran hambruna en Israel, y Dios le dio instrucciones para ir a Sarepta, donde una viuda lo alimentaría. Cuando Elías llegó, la viuda no tenía más que un poco de harina y aceite, suficientes para preparar una última comida para ella y su hijo. Sin embargo, Elías le pidió que le diera primero de lo poco que tenía. Ella, a pesar de la desesperación, obedeció. En respuesta a su fe, Dios multiplicó la harina y el aceite, y nunca faltó comida en su casa mientras duró la sequía. Primera de Reyes 17:14. Este relato muestra cómo, en momentos de desesperación, la provisión sobrenatural de Dios no se limita a lo que tenemos, sino que puede transformar lo poco en abundancia cuando hay obediencia y fe. Esta historia también subraya la importancia de priorizar a Dios incluso cuando nuestras circunstancias parecen imposibles de manejar. 2. La provisión sobrenatural en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la provisión sobrenatural de Dios se manifiesta de manera aún más intensa a través de la vida y el ministerio de Jesucristo, quien no solo proveía necesidades materiales, sino también espirituales y emocionales. A. La multiplicación de los panes y los peces. Una de las historias más conocidas sobre la provisión sobrenatural de Jesús es la multiplicación de los panes y los peces. En Juan 6:5-13, vemos a una multitud que sigue a Jesús, pero no tienen suficiente comida. Jesús, al ver a la gente hambrienta, le pregunta a Felipe dónde podrían comprar pan para toda esa gente. Felipe responde que ni con 200 denarios podría alimentar a la multitud, pero un niño tiene 5 panes y 2 peces. Jesús, tomando ese pequeño ofrecimiento, multiplicó los panes y los peces, alimentando a más de 5,000 personas con lo que inicialmente parecía ser una cantidad insuficiente. Este milagro es un claro ejemplo de cómo Jesús utiliza lo poco que tenemos para llevar a cabo grandes cosas. La fe en la provisión sobrenatural de Dios es la clave para experimentar esta abundancia. No importa lo que tengamos, si ponemos lo que tenemos en las manos de Dios, Él puede hacer que se multiplique y sea suficiente no solo para nuestras necesidades, sino también para bendecir a otros. B. La provisión para los discípulos. En Mateo 17:24-27, Jesús también mostró su provisión sobrenatural cuando, al ser confrontado sobre el impuesto del templo, les dijo a sus discípulos que fueran a pescar y que el primer pez que atraparan tendría una moneda dentro de su boca, suficiente para pagar el impuesto. Este milagro es una manifestación de cómo Dios puede proveer incluso de formas sorprendentes, usando medios inusuales para satisfacer las necesidades de sus hijos. 3. La provisión sobrenatural hoy, un principio eterno. La provisión sobrenatural de Dios no terminó con los relatos bíblicos. Dios sigue proveyendo hoy, tanto para nuestras necesidades materiales como espirituales. La fe y la obediencia son las claves para experimentar esta provisión. A. La fe como llave para la provisión sobrenatural. En Mateo 6:33, Jesús nos da una promesa fundamental: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos enseña que si buscamos a Dios y su voluntad por encima de todo, Él proveerá todo lo que necesitamos. La provisión sobrenatural no es simplemente una cuestión de recibir sin esfuerzo, es el resultado de una vida de fe, obediencia y confianza en que Dios es nuestro proveedor. La fe en la provisión sobrenatural de Dios nos permite mirar más allá de nuestras limitaciones humanas y confiar en que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5. La fe nos invita a actuar conforme a lo que Dios promete, confiando en que Él cumplirá sus promesas.
B. La obediencia y la siembra. Otra manera en que podemos experimentar la provisión sobrenatural es a través de la obediencia a los principios divinos, como la ley de la siembra y la cosecha. En 2 de Corintios 9:6, Pablo nos recuerda que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La obediencia a este principio, en el cual damos generosamente y confiamos en que Dios proveerá, abre las puertas para que experimentemos su provisión sobrenatural. Dios es un Dios generoso que promete que nunca tendremos carencias si somos fieles en dar. Él no se limita a lo que tenemos, sino que multiplica lo que ofrecemos para su gloria y para el bien de otros. 4. La provisión sobrenatural, más allá de lo material. Si bien la provisión sobrenatural de Dios se manifiesta a menudo en lo material, es crucial entender que su provisión es mucho más profunda. Dios no solo provee lo que necesitamos físicamente, sino que también provee paz en medio de la ansiedad, sabiduría en tiempos de incertidumbre y fuerza en momentos de debilidad. A. La paz sobrenatural. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Esta paz es una provisión sobrenatural que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. B. La sabiduría sobrenatural. Dios también provee sabiduría sobrenatural para tomar decisiones correctas en medio de la confusión. En Santiago 1:5, se nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. Esta es una promesa de que Dios proveerá sabiduría sobrenatural cuando enfrentemos desafíos y decisiones difíciles. La provisión sobrenatural de Dios es una verdad constante en la vida del creyente. Desde los tiempos de los patriarcas hasta el ministerio de Jesús y hasta el día de hoy, Dios sigue proveyendo para sus hijos de maneras que van más allá de lo natural. Cuando confiamos en Él, cuando somos obedientes a sus principios y cuando nos acercamos a Él con fe, podemos experimentar esa provisión en todas las áreas de nuestras vidas. Dios es un proveedor generoso, y su provisión no está limitada a lo material, sino que abarca todo lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. Verdad número 2. Autoridad espiritual despertada. La autoridad espiritual es un tema clave en la vida cristiana, pues es lo que nos permite vivir en el poder de Dios, caminar en su voluntad y tener victoria sobre las fuerzas del mal. Esta autoridad no es un concepto abstracto, sino una realidad que se activa en la vida del creyente cuando entiende su identidad en Cristo y la posición que ocupa en Él. El poder de un cristiano no reside en su habilidad humana, sino en su unión con Jesucristo y la autoridad que Él ha delegado a su iglesia. 1. La autoridad espiritual en la Biblia. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios da autoridad a sus siervos para que puedan llevar a cabo su voluntad en la tierra. A lo largo de las Escrituras, se revela que la autoridad espiritual es delegada por Dios y sostenida por su poder. Este poder no es algo que se obtiene por esfuerzo humano, sino que proviene de la relación con Dios. A. Autoridad dada a Adán y Eva. En Génesis 1:28, cuando Dios creó al ser humano, le dio un mandato claro, y los bendijo Dios, y les dijo: sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Desde el principio, el hombre y la mujer fueron investidos de autoridad sobre la creación. Esta autoridad no era solo un poder de dominio físico, sino una autoridad espiritual que se ejercía en el ámbito natural. Sin embargo, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, esa autoridad se vio afectada. La relación con Dios se rompió, y la autoridad que originalmente se les dio se distorsionó. A pesar de esto, el plan de Dios para restaurar esa autoridad se encuentra en toda la narrativa bíblica, culminando con el sacrificio de Jesucristo. B. Autoridad dada a Moisés y los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios levantó a hombres como Moisés, Elías y otros profetas a quienes otorgó autoridad para guiar a su pueblo, ejecutar juicios y realizar milagros. Por ejemplo,
En Éxodo 4:16, Dios le dice a Moisés, él, Aarón, hablará por ti al pueblo, y él será tu boca, y tú serás para él como Dios. Moisés, aunque lleno de dudas sobre su propia capacidad, recibió autoridad directa de Dios para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Este tipo de autoridad no solo era sobre el pueblo de Israel, sino también sobre las fuerzas espirituales, como se ve en la confrontación con el faraón. A través de Moisés, Dios ejecutó señales y maravillas que demostraron el poder de su autoridad sobre los dioses egipcios y la creación. 2. La autoridad de Jesucristo. El punto culminante de la autoridad espiritual se encuentra en Jesucristo, quien vino a la tierra no solo para salvar a la humanidad, sino también para restaurar la autoridad espiritual que el hombre había perdido en el Edén. Jesús vivió, murió y resucitó con un propósito claro: devolver a los creyentes la autoridad que se había perdido por el pecado. A. La autoridad de Jesús sobre la naturaleza y los demonios. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró una autoridad absoluta sobre las fuerzas naturales y espirituales. En Mateo 8:26-27, cuando una tormenta amenaza con hundir la barca en la que viajaba Jesús con sus discípulos, Él les reprende, diciendo, «Calla, enmudece». Y la tormenta se calmó inmediatamente. Los discípulos se maravillaron y dijeron, «¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?». De la misma manera, Jesús ejerció autoridad sobre los demonios y las fuerzas del mal. En Marcos 1:34, se dice que Jesús echó fuera muchos demonios, y los demonios sabían quién era Él y temblaban ante su presencia. Jesús, al vivir una vida sin pecado, estaba en plena posesión de la autoridad espiritual dada por Dios, y esta autoridad fue lo que le permitió vencer al mal y restaurar el orden que Satanás había distorsionado. B. La entrega de la autoridad a los discípulos. En Mateo 28:18-20, justo antes de ascender al cielo, Jesús da a sus discípulos una de las declaraciones más poderosas acerca de la autoridad: «Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». Esta es la gran comisión, que no es solo un mandato de predicar el Evangelio, sino una delegación de autoridad espiritual para que los discípulos pudieran seguir la obra de Jesús. De esta manera, Jesús le delegó a su iglesia una autoridad que se basa en su sacrificio y resurrección, y que tiene como objetivo expandir el reino de Dios en la tierra. 3. La autoridad espiritual en los creyentes. La autoridad espiritual no es solo un privilegio para unos pocos, sino que está disponible para todos los creyentes que han sido redimidos por Cristo. El apóstol Pablo nos enseña sobre esta autoridad delegada en sus cartas, particularmente en la epístola a los Efesios, donde describe cómo los creyentes están sentados con Cristo en lugares celestiales. A. La posición en Cristo, una autoridad otorgada. En Efesios 2:6, Pablo afirma que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto significa que, en Cristo, los creyentes han sido elevados a una posición de autoridad. Ya no estamos sujetos a las fuerzas del mal ni a las circunstancias de este mundo. Ahora, como seguidores de Cristo, tenemos autoridad sobre el pecado, la muerte y las obras del diablo. En este sentido, la autoridad espiritual no se gana, sino que se recibe por gracia. A través de la obra de Cristo en la cruz, se nos ha dado una posición de victoria. Esta posición no depende de nuestra perfección, sino de lo que Cristo ha logrado en nuestro favor. Esta es una autoridad legal, otorgada por Dios, que los creyentes pueden usar para vencer cualquier desafío espiritual. B. El poder de la autoridad espiritual. El apóstol Pedro también habla sobre el poder de esta autoridad en 1 de Pedro 5:8-9, donde advierte sobre la necesidad de estar alerta ante el enemigo, el diablo, como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Aquí vemos que, aunque el diablo es un adversario formidable, la autoridad que tenemos en Cristo nos permite resistirlo. La oración, la fe y la obediencia son las armas que usamos para ejercer esta autoridad. La palabra de Dios también es poderosa, y cuando la proclamamos con autoridad, el reino de Dios se manifiesta en nuestra vida y entorno.
La palabra actúa como una espada espiritual que corta las mentiras del enemigo y establece la verdad de Dios en nuestro corazón y nuestra vida. C. La oración con autoridad. En Marcos 11:23-24, Jesús habla de cómo la fe en Dios y la oración poderosa pueden mover montañas. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí, la oración en el nombre de Jesús se presenta como una herramienta poderosa para ejercer autoridad sobre situaciones adversas, espíritus malignos y cualquier obstáculo en la vida del creyente. 4. Despertando la autoridad espiritual en la vida cotidiana. La autoridad espiritual debe ser vivida de manera práctica. El despertar de esta autoridad no se trata solo de conocer los principios bíblicos, sino de vivirlos diariamente. Esto implica caminar en la confianza en lo que Cristo ha hecho por nosotros y actuar con valentía en el poder que Él nos ha dado. A. Reconociendo nuestra identidad en Cristo. Uno de los pasos más importantes para despertar la autoridad espiritual es reconocer quiénes somos en Cristo. Primera de Juan 4:4 dice, vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta verdad es fundamental, el Espíritu de Dios que vive en nosotros es más poderoso que cualquier oposición que podamos enfrentar. B. Viviendo en obediencia y fe. La obediencia a la voz de Dios es esencial para activar esta autoridad. Hebreos 5:9 dice que Jesús, siendo obediente, se convirtió en autor para toda la eternidad. En la misma forma, la obediencia a la palabra de Dios nos coloca en una posición de autoridad. Actuar en fe, confiando en lo que Dios ha dicho y obedeciendo su mandato, es lo que despierta y fortalece la autoridad espiritual en nuestras vidas. C. La batalla espiritual diaria. Por último, es importante reconocer que la autoridad espiritual también se ejerce en medio de la lucha diaria. La vida cristiana no es un camino libre de pruebas, sino una batalla espiritual constante. Sin embargo, como hijos de Dios, estamos equipados con toda la armadura de Dios, Efesios 6:10-18, para enfrentar a nuestro adversario, el diablo, y prevalecer sobre él. La autoridad espiritual despertada es una realidad accesible para todos los creyentes en Cristo. A través de su sacrificio y resurrección, Jesús ha restaurado nuestra autoridad sobre las fuerzas del mal y nos ha dado el poder para caminar en victoria. La fe, la obediencia y el uso correcto de la palabra de Dios son los medios por los cuales podemos activar esta autoridad en nuestra vida diaria. Al comprender nuestra identidad en Cristo y vivir en obediencia, podemos caminar en el poder y la autoridad que Él nos ha dado, enfrentando cualquier desafío con la certeza de que somos más que vencedores. Verdad número 3. Aceleración divina. La aceleración divina es una de las promesas más poderosas que Dios ha reservado para aquellos que se someten a su voluntad. En tiempos de incertidumbre, cuando el mundo parece detenerse o avanzar a un ritmo insostenible, la aceleración de Dios trae consigo un cambio radical en nuestras circunstancias, metas y sueños. Esta aceleración no depende de los esfuerzos humanos ni de los recursos terrenales, sino del poder divino que se manifiesta para llevarnos de un lugar de estancamiento a un lugar de avance. 1. La aceleración en las Escrituras. La idea de la aceleración divina no es algo nuevo, está presente a lo largo de las Escrituras. A través de la historia de Israel y de los creyentes, podemos ver cómo Dios ha intervenido para acelerar procesos que, por naturaleza, hubieran tomado mucho más tiempo. En la Biblia, encontramos ejemplos de cómo Dios, en momentos específicos, ha actuado de manera sobrenatural para cumplir su propósito en la vida de las personas. A. La aceleración en la vida de Elías. Uno de los primeros ejemplos de aceleración divina lo vemos en la vida de Elías. En Primera de Reyes 18:45-46, después de la gran victoria sobre los profetas de Baal, la lluvia comenzó a caer después de un largo periodo de sequía. Pero lo más asombroso fue lo que sucedió a continuación, y la mano de Jehová estaba sobre Elías, y él ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel.
A pesar de que Acab iba en su carro, Elías corrió y llegó primero a la ciudad. Este es un ejemplo claro de aceleración divina. Elías, un hombre común, experimentó una aceleración sobrenatural en su cuerpo, que le permitió alcanzar lo que naturalmente hubiera sido imposible. Esta aceleración fue un acto de la mano de Dios, que le permitió avanzar rápidamente en un momento crucial. B. La aceleración en el tiempo de restauración de Israel. Otro ejemplo significativo de aceleración divina es el relato de la restauración de Israel después del exilio. En Esdras 6:14-15, vemos cómo el pueblo de Israel construyó el templo en un tiempo extremadamente corto, a pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentaron. A través de la intervención divina, Dios aceleró los tiempos de restauración y en solo 3 años, el templo fue completado. El pueblo de Israel no podía haber logrado este avance por su propio esfuerzo. Era Dios quien estaba obrando a través de las circunstancias, usando incluso a los reyes gentiles para acelerar la restauración del templo. La aceleración divina hizo posible lo imposible, y fue una manifestación de la gracia de Dios para cumplir sus promesas. 2. La promesa de aceleración divina para los creyentes. En el Nuevo Testamento, encontramos que la aceleración divina es una promesa que está disponible para todos los creyentes que se someten a la voluntad de Dios. Jesucristo fue el ejemplo perfecto de la aceleración de los propósitos divinos, y su vida revela cómo Dios puede acelerar todo lo que Él ha planeado para aquellos que están alineados con su voluntad. A. El cumplimiento del propósito divino en el tiempo perfecto. En Juan 7:6, Jesús le dice a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está listo. Aquí vemos que Jesús reconocía que su vida estaba dirigida por un propósito divino y un cronograma perfecto. Aunque en la superficie parecía que las cosas se movían lentamente, en el plan de Dios había un tiempo perfecto para que las cosas sucedieran. La aceleración de los planes de Dios se mueve en un tiempo eterno y perfecto, donde nada es apresurado ni retardado, sino que todo se realiza en el momento exacto. Este principio se aplica también a nuestras vidas. Cuando estamos en el lugar correcto y alineados con la voluntad de Dios, Él puede acelerar nuestros procesos, nuestras bendiciones y nuestro propósito. Esto no significa que los creyentes siempre verán resultados inmediatos, pero sí que Dios puede hacer que lo que normalmente tomaría años, suceda en cuestión de meses. B. El poder de la aceleración en el ministerio apostólico. Los apóstoles, como Pablo, también experimentaron una aceleración divina en su ministerio. En Hechos 9:20-22, vemos cómo, después de su conversión, Pablo comenzó inmediatamente a predicar el Evangelio. En un tiempo muy corto, pasó de ser un perseguidor de cristianos a uno de los más grandes apóstoles, viajando por todo el mundo conocido, plantando iglesias y escribiendo cartas que aún hoy nos enseñan. Pablo no tenía los recursos ni la infraestructura para un ministerio global, pero la aceleración divina lo llevó de ser un desconocido a ser una de las figuras más influyentes de la historia del cristianismo. Este es un claro ejemplo de cómo Dios puede tomar las circunstancias más simples y acelerarlas para cumplir su propósito eterno. 3. Cómo experimentar la aceleración divina en nuestra vida. La aceleración divina no es un concepto teórico, sino una realidad práctica que puede manifestarse en las vidas de los creyentes. Sin embargo, para experimentar esta aceleración, es necesario que estemos alineados con ciertos principios espirituales. A. Conocer y alinearse con el propósito de Dios. La aceleración divina ocurre cuando entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas y nos alineamos con Él. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Dios tiene un propósito perfecto para cada uno de nosotros, y cuando estamos en su voluntad, Él puede acelerar nuestros procesos. Cuando oramos y buscamos su dirección, Dios se encarga de acelerar el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. A menudo, nuestras expectativas y deseos humanos pueden hacer que queramos acelerar las cosas, pero la aceleración de Dios es siempre perfecta y está sincronizada con su plan eterno. B. La fe como catalizador de la aceleración.
La fe es uno de los principales catalizadores de la aceleración divina. En Marcos 11, 22 a 24, Jesús enseña que la fe puede mover montañas y que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. La fe activa la intervención divina y abre las puertas para que Dios actúe de manera acelerada en nuestras vidas. Sin fe, las bendiciones de Dios se ven retrasadas, pero la fe libera la acción divina y permite que lo imposible se haga realidad rápidamente. C. La obediencia y el servicio a Dios. Otra clave importante para experimentar la aceleración divina es la obediencia. En 2 Corintios 9, 6 a 8, Pablo nos recuerda que cuando sembramos generosamente, cosechamos generosamente. Nuestra obediencia en el servicio, en las ofrendas y en el seguir la voluntad de Dios permite que Él acelere las bendiciones. En el momento en que confiamos en Él y obedecemos, Él toma lo que hemos entregado y lo multiplica rápidamente para su gloria. D. La unción para la aceleración. La unción del Espíritu Santo es otro aspecto esencial que trae aceleración divina. Isaías 10:27 dice, y acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu pescuezo, y el yugo será destruido a causa de la unción. La unción del Espíritu Santo no solo destruye las ataduras del enemigo, sino que también facilita y acelera el cumplimiento de la voluntad de Dios. La presencia de Dios sobre nuestras vidas actúa como un acelerador de los propósitos divinos. 4. La aceleración divina en los últimos tiempos. A medida que nos acercamos al regreso de Cristo, las Escrituras revelan que Dios hará un avivamiento y una aceleración sobrenatural en su pueblo. En Amós 9:13, leemos, He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales el que haga la siega alcanzará al que va a la cosecha, y el que pisa las uvas, al que lleva la semilla, los montes gotearán dulzura, y todos los collados se derretirán. Este versículo habla de un tiempo de cosecha acelerada, donde el fruto del trabajo se recogerá en un tiempo mucho más corto de lo que sería natural. Dios promete que en estos tiempos finales habrá un avivamiento de los creyentes y una aceleración en el avance del reino de Dios. Las almas se salvarán rápidamente, los ministerios crecerán y las obras de Dios se multiplicarán de manera sobrenatural. La aceleración divina es un acto de gracia y poder de Dios que permite a los creyentes avanzar más allá de sus capacidades humanas. Ya sea en la restauración de nuestros sueños, el cumplimiento de su propósito o el avance del reino de Dios, la aceleración divina es posible cuando nos alineamos con su voluntad y confiamos en su poder. Patrones bíblicos repetidos, la obra de Dios a través de la historia. A lo largo de las Escrituras, uno de los aspectos más fascinantes es la repetición de patrones o principios divinos que se repiten a lo largo de la historia bíblica. Estos patrones no solo muestran la constancia y la fidelidad de Dios, sino que también revelan principios espirituales que son aplicables a la vida de los creyentes en cualquier época. Los patrones repetidos en la Biblia nos enseñan acerca de los ciclos de bendición, arrepentimiento, restauración y juicio, y cómo Dios interviene en la vida de su pueblo. Estudiar estos patrones puede darnos una profunda comprensión de cómo Dios obra en la historia humana y cómo quiere obrar en nuestras vidas hoy. 1. El ciclo de bendición, caída, arrepentimiento y restauración. Uno de los patrones más evidentes que se repite en la Biblia es el ciclo de bendición, caída, arrepentimiento y restauración. Este patrón se puede observar en el pueblo de Israel, pero también es aplicable a nuestras propias vidas. A lo largo de la historia de Israel, vemos cómo Dios les bendice, cómo ellos caen en el pecado, cómo claman a Dios por restauración y cómo Él, en su misericordia, los restaura. A. Bendición. Dios, en su amor y fidelidad, bendice a su pueblo. Cuando Israel está en obediencia, experimenta la abundancia de la presencia de Dios. En Deuteronomio 28, 1 a 14, Moisés describe las bendiciones que seguirán a la obediencia a los mandamientos de Dios. Dios promete prosperidad, protección y éxito en todas las áreas de la vida si Israel permanece fiel a Él. B. Caída. A pesar de las bendiciones abundantes, el pueblo de Israel a menudo cae en la idolatría y el pecado.
La historia de los jueces es un claro ejemplo de este ciclo. En Jueces 2:11-13, se nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Después de experimentar la bendición de Dios, cayeron en la rebelión y la desobediencia, lo que los llevó a la opresión por parte de otras naciones. Arrepentimiento. El patrón de caída no es el final, ya que cada vez que el pueblo se arrepentía sinceramente, Dios respondía con misericordia. En Jueces 10:10-16, vemos cómo Israel, después de ser oprimido, clama a Dios por ayuda, y Él responde levantando a un juez que lo salva. El arrepentimiento siempre es seguido por la restauración de la comunión con Dios. De restauración. Dios, en su fidelidad, restaura a su pueblo. En 2 de Crónicas 7:14, el Señor promete que si su pueblo se humilla, ora y se aparta de sus malos caminos, Él los sanará y restaurará la tierra. La restauración es siempre un acto de gracia divina, que muestra cómo Dios responde al arrepentimiento con perdón y restauración de bendición. Este patrón, aunque se repite a lo largo de la historia de Israel, también es aplicable a nuestras vidas personales y a la Iglesia. Cuando experimentamos caídas en nuestra fe, siempre podemos volver a Dios con un corazón arrepentido, sabiendo que Él es fiel para restaurarnos. 2. La elección de Dios y la fidelidad a su pacto. Otro patrón repetido en las Escrituras es el principio de la elección de Dios y su fidelidad al pacto que hace con su pueblo. A pesar de las fallas humanas, Dios permanece fiel a su promesa. Esto se ve claramente en la elección de Israel como su pueblo especial y en su pacto con Abraham, un pacto que se extendió a Isaac, Jacob y sus descendientes. La elección de Israel. Dios eligió a Israel no porque fuera el pueblo más grande o el más justo, sino por su gracia soberana. En Deuteronomio 7:6-8, Dios les recuerda que no fueron ellos los que se hicieron grandes, sino que Él los eligió por su amor. Esta elección divina no depende de las acciones humanas, sino del propósito eterno de Dios. Este patrón también se refleja en el Nuevo Testamento, donde Cristo ha elegido a la Iglesia como su pueblo especial, un pueblo real, sacerdotal, 1 de Pedro 2:9. A pesar de nuestras imperfecciones, Dios nos ha elegido y nos ha llamado a un propósito eterno. B. La fidelidad al pacto. Aunque el pueblo de Israel rompió frecuentemente el pacto de Dios a través de la desobediencia y el pecado, Dios nunca rompió su pacto con ellos. En Jeremías 31:31-34, Dios promete un nuevo pacto que será escrito en los corazones de su pueblo, garantizando su fidelidad eterna. Dios es fiel, incluso cuando nosotros somos infieles. Este patrón de fidelidad divina también se extiende a nuestra relación con Dios en el Nuevo Testamento. Jesús, al instituir la nueva alianza en su sangre, garantiza que el pacto de Dios con su pueblo es eterno e inquebrantable. Mateo 26:28 nos recuerda que este es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Aunque somos inconstantes, Dios permanece fiel a su promesa. 3. El uso de los líderes para cumplir su propósito. A lo largo de las Escrituras, otro patrón repetido es el uso de líderes humanos para cumplir el propósito de Dios. Dios elige a hombres y mujeres, a veces inadecuados según los estándares humanos, pero fieles en su llamado. Estos líderes sirven como instrumentos de la voluntad divina, guiando a su pueblo hacia la restauración y el cumplimiento de su propósito. Moisés y la liberación de Israel. Uno de los ejemplos más conocidos es el llamado de Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Aunque Moisés se consideraba incapaz, Éxodo 3:11-12, Dios lo eligió como el líder para llevar a cabo una de las liberaciones más grandes de la historia. Este patrón muestra cómo Dios empodera a los líderes para que desempeñen papeles claves en el avance de su reino. B. Los jueces de Israel. En el periodo de los jueces, Dios levantó a líderes como Débora, Gedeón y Sansón, que, aunque imperfectos, fueron usados por Dios para salvar al pueblo de Israel. El patrón de liderazgo divino en este tiempo muestra cómo Dios, en su misericordia, levantó líderes para que condujeran a su pueblo a la victoria. C. El Nuevo Testamento,
el llamado de los apóstoles. En el Nuevo Testamento, Jesús llama a los apóstoles para que proclamen el Evangelio y guíen a la iglesia naciente. Pedro, Pablo, Juan y los demás apóstoles fueron elegidos para cumplir una misión divina, y a través de su liderazgo, el mensaje del Evangelio se expandió por todo el mundo conocido. Este patrón sigue vigente hoy, ya que Dios continúa levantando líderes en la iglesia para cumplir su propósito en la tierra. 4. La persistente promesa de la restauración. Un patrón final que se repite en las Escrituras es la promesa constante de restauración. A lo largo de la historia bíblica, incluso cuando el pueblo de Dios ha caído en pecado, Dios siempre ha prometido restauración a aquellos que se arrepienten. Este patrón se encuentra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y culmina con la restauración final en el regreso de Cristo. A. La restauración prometida en los profetas. En el Antiguo Testamento, los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Amós proclamaron la restauración de Israel. A pesar de su exilio y sufrimiento, los profetas anunciaron que Dios restauraría a su pueblo. Isaías 61:7 dice, en lugar de vuestra vergüenza, doble porción, y en lugar de la confusión, se regocijarán en su herencia. B. La restauración final en Cristo. En el Nuevo Testamento, esta restauración alcanza su cúspide con la venida de Cristo. A través de su sacrificio en la cruz, Él restauró nuestra relación con Dios, y a través de Él, seremos restaurados completamente en la venida de su reino. Apocalipsis 21:4 promete que enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Los patrones repetidos en la Biblia son señales del carácter constante de Dios y de cómo Él obra en la historia humana. A través de la bendición, la caída, el arrepentimiento y la restauración, la elección y fidelidad de Dios, el uso de líderes divinamente llamados y la promesa de restauración, podemos entender mejor cómo Dios sigue trabajando en nuestras vidas hoy. Al estudiar estos patrones, podemos estar seguros de que Dios es fiel, y su propósito se cumplirá en nuestras vidas, sin importar los desafíos que enfrentemos. Lo que debes soltar para entrar en 2026. El final de cada año es una oportunidad especial para reflexionar sobre el camino recorrido, pero también para liberarse de las cargas que hemos acumulado. A medida que nos aproximamos a 2026, un nuevo ciclo se abre ante nosotros, y es esencial prepararnos espiritualmente, emocionalmente y mentalmente para lo que está por venir. Este es el momento de soltar lo que nos retiene, para poder caminar hacia adelante con una mayor claridad y propósito. Hay ciertas cosas, actitudes y cargas que es vital soltar para poder entrar en el nuevo año con un corazón limpio y un espíritu renovado. A continuación, exploramos algunas de las más importantes. 1. Resentimientos y perdón no otorgado. Uno de los mayores impedimentos para avanzar es el resentimiento. Las heridas del pasado, las traiciones, las ofensas y las injusticias que hemos sufrido pueden convertirse en cargas pesadas que no solo nos afectan emocionalmente, sino que también obstaculizan nuestra capacidad de avanzar. Jesús nos enseñó que el perdón es esencial para la sanidad de nuestra alma y nuestra relación con Dios y los demás. En Mateo 6:14-15 dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si has guardado rencor o no has perdonado a alguien, este es el momento de soltar esa carga. El perdón no es un favor para la otra persona, sino una liberación para tu propio corazón. Es la llave que desbloquea tu futuro y permite que entre la paz que solo Dios puede dar. No se trata de justificar lo que se hizo, sino de permitir que el amor de Dios te libere de esa atadura. 2. Miedos y ansiedades del futuro. En nuestra humanidad, el miedo al futuro es algo natural, especialmente cuando nos enfrentamos a lo desconocido o a situaciones que nos parecen fuera de control. Sin embargo, el miedo puede ser una de las mayores barreras para experimentar la paz de Dios en nuestra vida. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos insta:
No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El miedo y la ansiedad acerca de lo que vendrá solo sirven para robarte la paz y la confianza en el cuidado de Dios. Es tiempo de soltar las preocupaciones y depositarlas en las manos del Señor. Recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio, 2 de Timoteo 1:7. Confiar en su soberanía te dará la seguridad de que Él tiene el control de tu futuro. 3. Relaciones tóxicas y no saludables. Las relaciones son una de las mayores influencias en nuestra vida, y algunas de ellas, aunque sean difíciles de admitir, pueden ser tóxicas y destructivas. A veces, nos aferramos a personas que nos lastiman, que nos restan energía o que no nos permiten crecer. Estas relaciones pueden venir en forma de amistades, vínculos familiares o incluso relaciones románticas. Es crucial soltar todo lo que te agobia emocionalmente. Jesús nos enseñó que el amor verdadero incluye establecer límites saludables para poder vivir en paz. El soltar relaciones tóxicas no significa necesariamente abandonar a las personas, sino liberarte de la dependencia emocional o el daño constante que estas relaciones pueden causar. Es un acto de autocuidado y respeto por ti mismo. En 1 Corintios 15:33 se nos recuerda, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si hay relaciones en tu vida que constantemente te alejan de tu propósito, es tiempo de reconsiderar su influencia sobre ti. 4. Expectativas no realizadas y fracasos pasados. El pasado puede ser un peso pesado si vivimos constantemente pensando en lo que no logramos o en lo que no salió como esperábamos. Si no dejamos ir nuestras expectativas no cumplidas, podemos entrar en un ciclo de desánimo y frustración que nos impide avanzar. Soltar el pasado no significa olvidar los aprendizajes que hemos tenido, sino dejar de vivir atrapados en la decepción. Es importante aceptar que el fracaso no define nuestra identidad. En Romanos 8:28, se nos recuerda que todas las cosas, incluso los fracasos, trabajan para bien de los que aman a Dios. Si entras en 2026 cargado de fracasos no resueltos, estarás perdiendo la oportunidad de experimentar nuevas victorias. Acepta que el pasado ya no tiene poder sobre ti y abre tu corazón a nuevas oportunidades y aprendizajes que solo el futuro puede ofrecer. 5. El control y la autosuficiencia. Uno de los mayores obstáculos para vivir en la plenitud de Dios es el deseo de controlar todo. Queremos asegurarnos de que todo salga como planeamos, y eso a veces nos lleva a una autosuficiencia que nos aleja de depender completamente de Dios. En Proverbios 3:5-6, Dios nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Soltar el control es un acto de fe y confianza en Dios. Es reconocer que, aunque nosotros planifiquemos y hagamos todo lo posible, al final es Dios quien dirige nuestros pasos. La autosuficiencia solo nos limita, mientras que la dependencia de Dios nos permite caminar en paz y en certeza de que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. 6. El orgullo y la comparación. El orgullo y la comparación son dos actitudes que nos alejan de la verdadera humildad y contentamiento en Cristo. Vivir comparándonos con los demás o creyendo que somos mejores o peores que otros, solo crea una mentalidad de competencia destructiva. En Gálatas 6:4-5 se nos dice: pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo en sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Deja ir la necesidad de validación externa y el deseo de sobresalir sobre los demás. En lugar de compararte con otros, enfócate en lo que Dios ha hecho en ti y en tu propio camino. La humildad es la llave para entrar en el 2026 con una actitud correcta y con gratitud. 7. La inseguridad y el miedo al fracaso. La inseguridad es una de las principales barreras para alcanzar nuestros sueños y propósitos. Muchas veces, el miedo al fracaso nos paraliza,
evitando que demos pasos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa de ánimo. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es tiempo de soltar las dudas y temores. Si bien el miedo puede ser natural, la confianza en Dios nos capacita para superar cualquier obstáculo. Él está con nosotros en cada paso, y en Él encontramos la fortaleza para seguir adelante. Para entrar en 2026, es esencial soltar lo que ya no tiene espacio en tu vida. El resentimiento, el miedo, las relaciones tóxicas, las expectativas no cumplidas, el control, el orgullo y la inseguridad son cargas que pueden limitar tu crecimiento espiritual, emocional y personal. Este es el momento perfecto para dejar ir todo lo que te impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti. Al soltar lo que te retiene, abres espacio para lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Entra en el nuevo año con un corazón libre, lleno de esperanza y confianza en el Dios que te ha guiado hasta aquí y que te llevará a lo que está por venir. Acciones que activan las promesas. En la vida espiritual, no basta con conocer las promesas de Dios, ni siquiera con creerlas de manera intelectual. Las promesas divinas requieren ser activadas, y la manera en que esto sucede está directamente relacionada con nuestras acciones, decisiones y obediencia. Dios nos ha dado un plan perfecto, y dentro de ese plan, cada promesa tiene una llave de activación que se manifiesta a través de nuestras acciones alineadas con su voluntad. 1. Fe activa, creer y actuar simultáneamente. La primera acción que activa las promesas de Dios es la fe activa. No se trata de una fe pasiva que solo afirma yo creo, sino de una fe que mueve las manos y los pies, que se traduce en obras concretas. Santiago 2:17 nos recuerda: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si Dios promete provisión, sanidad o restauración, nuestra fe debe acompañarse de pasos visibles: orar, sembrar, servir, tomar decisiones que reflejen confianza en su palabra. Por ejemplo, creer en la prosperidad no implica solo esperar, significa trabajar diligentemente, honrar a Dios con lo que tenemos y abrirnos a recibir de manera responsable y obediente. La fe activa también implica persistencia. Las promesas no siempre se cumplen al instante, algunas requieren que perseveremos, como Abraham esperando a Isaac o José en la prisión antes de gobernar Egipto. Nuestra acción de mantenernos firmes y consistentes es una llave que desbloquea lo que Dios ha declarado. 2. Obediencia inmediata, actuar sin demora. La obediencia inmediata es otra acción que activa las promesas. Muchas veces Dios nos muestra un camino o nos instruye sobre algo específico, pero postergamos la acción. Esta demora puede ralentizar la manifestación de su palabra. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la voz de Jehová? La obediencia no consiste en cumplir rituales o cumplir por obligación, sino en responder al llamado divino con prontitud. Cada paso dado en obediencia es una señal de fe activa que declara: confío en tu palabra, Señor, y estoy dispuesto a hacer mi parte. Por ejemplo, si Dios nos habla de perdonar a alguien, esperar no activa la promesa, actuar con perdón sí libera bendición, paz y sanidad. Si nos indica sembrar en su obra, postergar limita la cosecha. La inmediatez en obedecer acelera la manifestación de su palabra. 3. Gratitud constante, reconocer lo que ya tenemos. Una acción poderosa que activa promesas es la gratitud constante. La Biblia enseña que la bendición se activa cuando reconocemos lo que Dios ya nos ha dado. Filipenses 4:6-7 dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Agradecer no es solo un acto de cortesía, sino un movimiento espiritual que abre puertas. Cuando agradecemos, nuestro corazón se enfoca en la abundancia de Dios, no en la carencia.
Esta perspectiva activa promesas de provisión, sanidad y favor porque la gratitud demuestra fe en que Dios está obrando, aunque aún no veamos la manifestación. 4. Confesión de palabra, declarar lo que Dios ha dicho. Hablar la palabra de Dios sobre nuestra vida es otra acción clave. Proverbios 18:21 afirma: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Cuando confesamos las promesas de Dios en voz alta, por ejemplo, Dios me ha dado sabiduría para este trabajo o Dios está restaurando mi familia, estamos activando la ley espiritual de la fe y la palabra. La confesión nos ayuda a alinearnos con la realidad espiritual de Dios, reforzando nuestra mente y espíritu para recibir y actuar en consecuencia. 5. Perseverancia, no retroceder ante la prueba. Finalmente, la perseverancia es una acción crucial. Las promesas no siempre llegan fácilmente, a veces son probadas para fortalecer nuestra fe. Hebreos 10:36 nos recuerda: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Continuar creyendo, obedeciendo y actuando a pesar de los obstáculos es una llave que activa la promesa. Cada esfuerzo, cada paso de fe, cada oración constante es como alimentar el fuego que traerá la manifestación de lo que Dios ha prometido. Conclusión. Activar las promesas de Dios no depende solo de desearlas, sino de una serie de acciones concretas y espiritualmente alineadas: fe activa, obediencia inmediata, gratitud constante, confesión de palabra y perseverancia. Cada acción es una llave que abre la puerta a lo que Dios ya ha preparado para ti. No esperes a que todo sea perfecto, comienza hoy mismo a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer y verás cómo sus promesas se manifestarán en tu vida con poder y gloria. Tu participación activa es el vehículo que convierte la promesa en realidad. Asignación profética personal para 2026. Cada nuevo año representa más que un simple cambio en el calendario, es una oportunidad divina para recibir claridad, propósito y dirección. Para 2026, Dios tiene un plan específico para tu vida, una asignación profética que, si la recibes y la obedeces, transformará tu caminar, tus decisiones y tu influencia en el mundo. Esta asignación no es solo un deseo de bienestar, es una llamada a actuar, a creer y a alinearte con su voluntad, conforme a su palabra. 1. Reconocer tu posición y tu llamado. El primer paso para recibir tu asignación profética es reconocer tu identidad en Cristo. Cada uno de nosotros tiene un propósito único, talentos, dones y oportunidades que fueron sembrados en nuestro espíritu desde antes de nacer. Jeremías 1:5 dice: antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto significa que tu asignación para 2026 no es algo que debas inventar, ya ha sido preparada por Dios específicamente para ti. Tu tarea es discernirla, aceptarla y comprometerte a caminar en ella, confiando en que Él equipará cada paso que des. 2. Claves para discernir tu asignación. Para identificar tu asignación profética, necesitas momentos de oración, meditación y reflexión sobre la palabra de Dios. Haz estas preguntas. ¿Qué sueños o visiones Dios ha sembrado en mi corazón que todavía no he perseguido? ¿Qué habilidades o talentos puedo usar para impactar a otros y glorificar a Dios? ¿Qué puertas se han abierto inesperadamente y qué señales me muestran que debo avanzar? Isaías 30:21 dice: tus oídos oirán detrás de ti una palabra que diga, este es el camino, síguelo. Estas palabras detrás de ti son indicaciones del Espíritu Santo que guían cada decisión y revelan la dirección exacta de tu asignación. Escuchar con atención y obedecer es crucial. 3. Acción concreta para cumplir tu asignación. Una asignación profética no se activa solo con pensamiento o deseo, requiere acción valiente y decidida. Esto puede incluir: comenzar un proyecto que has sentido que Dios te inspira a liderar. Tomar decisiones que alineen tu vida financiera, espiritual o familiar con su propósito. Perdonar, restaurar relaciones o sembrar semillas de bendición en otros. Cada paso que tomas en fe es una declaración de que estás listo para caminar en lo que Dios ha preparado.
Recuerda que incluso un pequeño paso puede desencadenar grandes movimientos en tu vida y en la vida de quienes te rodean. 4. Protección y cobertura espiritual. Tu asignación también requiere discernimiento y protección espiritual. En el camino, enfrentarás desafíos, distracciones y fuerzas que buscarán desviarte de tu propósito. Efesios 6:11 nos instruye: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dedicar tiempo diario a la oración, la lectura bíblica y la adoración fortalece tu espíritu y asegura que cada paso hacia tu asignación esté cubierto por el poder de Dios. 5. Profecía final para 2026. Dios quiere que este año sea un año de claridad, liberación y expansión para ti. Tu asignación no es solo para tu beneficio, sino para el impacto de su reino en otros. Como en los tiempos de los profetas, tu obediencia puede abrir puertas que transformen familias, comunidades y generaciones. En 2026, tu llamado es claro: discierne tu asignación, actúa con fe, protege tu espíritu y camina con determinación. Cada decisión, cada paso y cada oración será una manifestación de la promesa de Dios sobre tu vida. Recibe esta asignación profética con confianza, sabiendo que el que comenzó la obra en ti, la perfeccionará hasta que se cumpla plenamente. A medida que llegamos al final de este recorrido espiritual, quiero que hagas una pausa y respiremos profundamente. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, las verdades proféticas, los patrones bíblicos, las acciones que activan las promesas y la asignación personal para 2026, no es simplemente información. Es una llamada directa a tu corazón, una invitación a vivir de manera diferente, con una fe que mueve montañas y transforma destinos. Piensa por un momento en todo lo que estás dejando atrás: dudas, miedos, hábitos que te han frenado. Imagina, con cada respiración, que esas cargas se disuelven y que estás recibiendo un renovado sentido de propósito y dirección divina. Esto no es un acto de magia, sino una decisión consciente: abrirte a recibir lo que Dios ha preparado para ti. 2026 no tiene por qué ser un año más del calendario. Puede ser el año en que tu vida se alinea plenamente con el plan de Dios, el año en que tus oraciones encuentran respuesta, tus pasos se aceleran y tu fe se convierte en acción tangible. Todo comienza con un compromiso firme de creer y actuar. Antes de cerrar, quiero invitarte a dar un paso concreto. Comparte en los comentarios desde donde nos estás viendo y qué palabra o revelación ha tocado más tu corazón hoy. Tu testimonio puede ser la luz que otro necesita para despertar su fe. También, si estás listo, suscríbete y activa las notificaciones para recibir más contenido que te guíe espiritualmente y te ayude a mantener este impulso durante todo el año. Este es un momento de conexión, no solo con Dios, sino con una comunidad que camina con propósito y fe. Ahora, te invito a que cerremos este momento con una oración poderosa, declarándole a Dios todo lo que hemos recibido y pidiendo su guía para los próximos días. Señor amado, hoy te damos gracias por tu fidelidad y por las promesas que ya has sembrado en nuestra vida. Gracias por abrir nuestros ojos a la verdad, por mostrarnos los patrones que debemos seguir y por revelarnos nuestra asignación para este año. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des discernimiento para tomar decisiones alineadas con tu voluntad, valor para soltar lo que nos detiene y fe para recibir con gratitud cada bendición que has preparado. Señor, activa en nosotros la provisión sobrenatural, despierta nuestra autoridad espiritual y acelera cada paso que demos hacia la realización de tu plan. Que 2026 sea un año de claridad, transformación y expansión de tu reino a través de nuestras vidas. Amén. Si sientes esto en tu corazón, repítelo en voz alta, hazlo tu oración personal y permite que cada palabra se impregne en tu espíritu. Recuerda, lo que Dios comienza en ti, Él lo perfeccionará. Este cierre no es un adiós, sino un inicio renovado, un llamado a caminar con valentía, fe y propósito en los días que vienen. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir recibiendo revelación y guía para 2026, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla. No te detengas aquí, sigue creciendo, sigue creyendo, y descubre lo que Dios tiene preparado para tu vida este año.
Tu próximo nivel te está esperando.